Entonces, sin más, empezamos con la primera sección, que es precisamente acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, de la cual tengo yo el honor de dirigir desde hace, pues ya va a ser casi 7 años, en los últimos 7 años, y básicamente la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial es la asociación de, eh, mexicana de empresas de aeroespacio que se dedican a la industria aeroespacial. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con industria aeroespacial. Es un organismo privado sin fines de lucro. Fue fundado hace casi 13 años. Tenemos una membresía de más de 110 compañías y la presencia de nuestros miembros está en 13 de los 32 estados de la República, y normalmente tenemos, como tenemos un enfoque a nivel nacional, normalmente somos contraparte privada del gobierno federal en todos los temas que tienen que ver con esta industria. En la siguiente lámina podemos ver, es un collage de algunos de nuestros miembros. Van a poder reconocer ahí algunos logotipos muy familiares, muy conocidos, y a lo mejor otros que no son tan conocidos, pero que no son menos importantes que los que son conocidos. ¿Por qué? Porque todos forman parte de lo que viene siendo la red o la cadena de suministros de la industria aeroespacial a nivel nacional. También nuestro organismo tiene colaboración internacional con diferentes organismos similares a los nuestros, ¿no? En diferentes partes del mundo, y lo que hacemos pues es ver precisamente mejores prácticas. En algunos hacemos eventos conjuntos de promoción binacional, o compartimos, por ejemplo, temas de formación de recursos humanos y de tecnología. Dentro de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial nosotros contamos con 9 comisiones. Tenemos una comisión de honor y justicia, luego tenemos una comisión de competitividad que se dedica precisamente a ver todos los temas que impactan la competitividad del sector en México. Una comisión de promoción que se dedica precisamente a platicar o a difundir la acción del sector aeroespacial mexicano, tanto dentro como fuera de nuestro país. También tenemos una comisión de formación que se encarga precisamente del tema de la formación de recursos humanos, tanto de los actuales como de los futuros recursos humanos que integrarán este sector. Tenemos una comisión técnica que apoya básicamente a la autoridad aeronáutica, en este caso a la Agencia Federal de Aviación Civil, para desarrollar normatividad que sea más sensible y más adecuada precisamente a la industria, sin menoscabo de la seguridad y de la aeronavegabilidad de las operaciones. Tenemos también una comisión de desarrollo de proveedores, donde precisamente lo que hacemos es buscar integrar al mayor número posible y a la mayor cantidad en volumen y en calidad de proveedores a esta cadena de proveeduría. También tenemos una comisión de relaciones institucionales que se encarga precisamente de la relación tanto con gobiernos como con otras instituciones internacionales. Y tenemos 2 nuevas comisiones que han sido formadas recientemente, que es una comisión de espacio que precisamente se encarga de enfocar el esfuerzo del subsector espacio de este sector industrial, y también la comisión de mantenimiento, reparación y overhaul, ya que es una actividad, es un subsector, una actividad dentro de la industria aeroespacial que está tomando y que tiene un potencial muy importante, que está tomando mucha fuerza en México y que está tomando un potencial muy importante hacia futuro, ¿no? Bueno, pasemos entonces a la segunda parte, que son las definiciones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos que definir qué es industria aeroespacial. Y la industria aeroespacial se refiere al diseño, manufactura y mantenimiento de aeronaves que operan en la atmósfera terrestre, pero también fuera de ella. O sea, quiere decir que incluye la industria
aeronáutica, que es precisamente lo mismo, pero sin el tema de fuera de la atmósfera terrestre, que es básicamente las aeronaves que se mueven dentro de la atmósfera. Uh, nos confunden mucho. Hay mucha gente que llega y me dice, oye, consígueme un upgrade en tal aerolínea y todo. A mí me encantaría, porque me encantaría empezar por mí, ¿verdad? Pero aunque sí tenemos relación con las aerolíneas y sí tenemos relación con la industria del aerotransporte, no somos la industria del aerotransporte, nosotros servimos a la industria del aerotransporte precisamente haciendo o fabricando los equipos que utiliza la industria de aerotransporte para hacer su negocio, ¿verdad? Y también les damos mantenimiento, ¿verdad? Y los diseñamos también, pero no nos dedicamos al uso o al usufructo de esas aeronaves como un medio para proveer un servicio de transporte de pasajeros y de carga, ¿no? Entonces, nosotros en lo que estamos es precisamente en este círculo rojo. Otra vez, diseño, manufactura y mantenimiento de aeronaves que operan en la atmósfera terrestre y también fuera de ella. También dentro de esta cuestión debemos también poner en contexto la composición del mercado mundial. El sector aeroespacial en el mundo se compone de dos, bueno, hay varias clasificaciones, pero en este caso hay la clasificación de lo que viene siendo la industria que se dedica a los temas civiles y comerciales y la industria que se dedica a los temas de defensa. Normalmente, y por aplicación y por el revenue que maneja, defensa es un poco mayor, casi siempre es un poco mayor que civil, es aproximadamente un 54% contra un 46% de civil. Otra clasificación es por el tipo de aplicación, ¿verdad? Dentro de las civiles tenemos aplicaciones de aeronaves comerciales, de aeronaves de negocios, como son los jets ejecutivos, y tenemos también las aeronaves personales y recreativas, ¿no? Y hay otras clasificaciones. Tenemos clasificaciones, por ejemplo, de ala fija y ala rotativa, o sea, ala fija son los aviones, ala rotativa son los helicópteros, y eso aplica pues para las diferentes aplicaciones, tanto civiles como militares. En el caso de las militares, tenemos otra clasificación que son las tripuladas, por un lado, que son prácticamente los aviones que se utilizan para propósitos militares que son tripulados, y las no tripuladas que normalmente son utilizadas para reconocimiento y para temas balísticos, y el tema de espacio que se explica por sí solo, ¿no? Es básicamente, esa es la clasificación más fácil porque lo de espacio se explica solito. Bueno, vamos ahora a platicar acerca de cómo estaban las cosas antes de, cuál era la historia o cómo íbamos antes de todo este relajo del famoso COVID-19, ¿no? Y a grandes rasgos este era el perfil de la industria en México. Es un nuevo sector industrial, ¿no? Teníamos básicamente 15 años hasta el 2019 con crecimientos promedio anuales del 14%, que son crecimientos muy importantes para el sector. Estos eran mayormente basados en programas de aeronáutica civil y comercial, en programas tanto de aviación comercial como de jets ejecutivos de negocio y recreativos, pero cabe hacer mención que sí hay un sector, sí se atienden algunos programas también de defensa, aunque son los menos. La mayor parte, el grueso del negocio sigue siendo aeronáutica civil y comercial. Y contábamos con un superávit en la balanza comercial de un 18%. Al cierre del 2019 teníamos nosotros 368 instalaciones industriales, en las cuales 318 de ellas se dedicaban a manufactura, 43 a mantenimiento, reparación y overhaul, y 40 a diseño e ingeniería. Puedes decir, oye, pero pues como que no cuadra si sumamos los porcentajes. Bueno, lo que pasa es que hay instalaciones que se dedican a 2 rubros o incluso hasta los 3 rubros, que se dedican a la manufactura, al mantenimiento, reparación y overhaul, y a la ingeniería y diseño.
Um, en cuanto a las exportaciones, estamos hablando de que en 2019 se exportaron casi 10 mil millones de dólares. Estamos hablando de 9.6 billones de dólares americanos. Y en un lapso menor a 10 años pasamos de ser el 10º proveedor de Estados Unidos en la industria a ser el sexto. O sea, dimos un salto cuántico ahí y la intención es que sigamos trepando lugares y sigamos con el tiempo convirtiéndonos o desarrollándonos como uno de los proveedores de la industria aeroespacial norteamericana más importantes, ¿no? También contábamos con 60,000 empleos, con operaciones en 19 de los 32 estados de la República y una plataforma de manufactura competitiva desarrollada en menos de 10 años. ¿Por qué hemos sido tan exitosos? Bueno, México definitivamente en los últimos años ha desarrollado la capacidad de poder producir manufactura de clase mundial, de tal forma que aunque es más complicado y tiene um, sus características muy especiales este sector, México ha aprendido a bailar esta danza del sector o de la industria aeroespacial relativamente rápido y de no estar en el ranking mundial en 2004. Ahorita nos situamos, bueno, con datos de 2016, debo decirlos, porque aquí hay un desfase importante porque es un ranking internacional, pero con datos de 2016 México ocupaba el lugar 12 después de no haber estado en el ranking del top 20, ¿verdad? En el ranking mundial y esperamos, aún así esperamos que México se convierta, si no es que ya somos, en al menos el lugar 10 dentro de este ranking mundial. Y pues la pregunta de los, como decía un presentador de los años 70, ¿no? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no les tocó, pero que era el papá de un periodista que por ahí anda circulando que se llama Pedro Ferri Santa Cruz, ¿no? Así se llamaba el papá, que tenía un programa que se llama La Pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? En ese entonces era mucho dinero. Este, ahorita sí es, pero no es tanto. Este, uh, ¿Qué es lo que va a pasar en 2020? ¿Cuál es la expectativa para 2020? Y aquí pues lo que conduce pues es sacar la bola de cristal, ¿verdad? Pero viendo qué es lo que va a pasar, hacia dónde nos va a llevar el tema de esta crisis sanitaria en la cual no solamente México ni Latinoamérica, sino el mundo entero está inmerso. Bueno, ahí mostramos a México en el ranking y nuestros competidores así más cercanos. China, debo decirles que ahorita pues ya está dando también un salto importante porque están entrando ellos con programas propios y sin duda van a estar en el top 5 en el top 6. Y nuestra competencia realmente ahorita son España, Brasil, Italia y tal vez Japón. Entonces esos son nuestros competidores ahora. Algunas compañías globales en México que están establecidas ahorita, que continúan estando establecidas en esto. No voy a mencionarlas ni las voy a listar, pero básicamente son compañías europeas y norteamericanas, ¿no? Y canadienses, por supuesto, de Norteamérica. ¿Qué productos y servicios se manufacturan en México? Básicamente todos, ¿no? O sea, México tiene ahorita la capacidad de construir cualquier sistema y subsistema del avión, de un avión, y sistemas, por ejemplo, tan importantes como, por ejemplo, los motores, ¿no? México tiene plantas de motores y hace partes críticas para motores y subsistemas de motores que son básicos para la operación del motor. Aeroestructuras, ¿verdad? Hace desde fuselajes, estabilizadores, alas, básicamente toca todo, maneja también interiores. Poca gente sabe, por ejemplo, componentes de aterrizaje, poca gente sabe, por ejemplo, y aquí me gustaría dar algunos ejemplos, que en México se manufacturan todo el set de puertas
del Boeing 787, que es un avión mejor conocido como Dreamliner, un avión muy famoso en los viajes intercontinentales, ¿no? Pues básicamente todas las puertas de todos los aviones 787 del mundo se hacen en México. Todo el cableado eléctrico de ese avión no solamente se manufactura, sino que fue diseñado aquí en México. Por ejemplo, todos los interiores de la nueva línea de jets regionales de Embraer, de los C2, que son los que sustituyen a los aviones del tamaño que utiliza, por ejemplo, Aeroméxico Connect, ¿no? Todos los interiores de esos aviones, de los nuevos, de la nueva versión, nuevo modelo, se hacen en México. Por supuesto, sistemas de aterrizaje para el Airbus 330 y 350 se hace también en México. Sistemas de frenado, aviónica, prácticamente todo, o sea, todas las partes del avión son tocadas por la manufactura de nuestro país. En cuanto a distribución geográfica, obviamente esto es a 2019. De las 368, nosotros identificamos 5 regiones que tienen por la concentración de empresas que hay en esas regiones que tienen, que se destacan un poco sobre las demás, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y por supuesto el área de influencia de Querétaro, ¿no? Que son vamos a decir que las áreas de desarrollo de esta industria. Sin embargo, como yo les explico a todo mundo, ¿no? Esto es una fotografía de una película. ¿Qué quiere decir? Que pues, la fotografía, si la película se desarrolla de diferente cosa y de diferente forma y tomamos una fotografía, la fotografía puede ser diferente. Entonces, aquí es como está la situación hasta el 2019. ¿Cuáles son los países de origen del capital? Mucha gente especula que la mayor parte de las operaciones en México son de origen de capital extranjero. Y cuando inició la industria, eso era una aseveración cierta. Sin embargo, conforme ha ido desarrollándose esta industria en México, tenemos felizmente cada vez más empresas de capital mexicano que ingresan a este sector y ingresan además con éxito y están desarrollando proyectos para esta industria y están desarrollando productos para esta industria de manera muy exitosa. Aunque debo decirles que la mayor parte, si ustedes van y le preguntan a cualquiera de estas 104 compañías mexicanas acerca del camino que tuvieron que recorrer para entrar, les van a decir que ciertamente no es fácil, pero vale la pena hacer el esfuerzo. El destino de las exportaciones del sector, 80% Estados Unidos, un 4 o un 5% a Canadá, prácticamente la mayor parte se va a Norteamérica, aunque parte de eso, aproximadamente nosotros estimamos que un 18% de eso que se va sobre todo a Estados Unidos, termina como destino final en los programas de Europa, en los programas de Airbus. Esta gráfica es una gráfica que se explica por sí sola y me encanta ponerla, porque en 2004 México exportaba 1.300 millones de dólares y en 2019, a pesar de que México tuvo un año un poco difícil, por decirlo menos, donde el desempeño del PIB nacional prácticamente terminó tablas con un 0.1%, no recuerdo si fue positivo o negativo, pero para el caso es lo mismo, porque pues, está en cero, está tablas, ¿verdad? Nuestro sector registró un crecimiento del 12%, del 12 punto algo por ciento, pero estamos hablando que del año del 2018 al 2019, estamos hablando que hubo un incremento de 1,000 millones de dólares de un año para otro en crecimiento de las exportaciones en este sector. Entonces, tenemos una tendencia hasta el 2019 de lujo, con un crecimiento también en la balanza comercial, y pues la verdad, cualquiera que vea esta gráfica no necesita ser ¿cómo dice? Científico
espacial para darse cuenta que, pues que es un sector en franco y en pleno desarrollo en nuestro país. Estamos hablando que el crecimiento anual promedio, si nosotros agarramos y a los 1.306 le aplicamos un 14.3% todos los años, vamos a llegar a nuestros 9.600 que tenemos en 2019. ¿Verdad? Y un poquito explicando cuál es el tema con esto. Obviamente, todo esto está amarrado porque yo diría que somos como un surfista que vamos precisamente encima de la ola y estamos encima de una ola muy buena. Y la ola muy buena es precisamente el aumento en el tráfico de pasajeros a nivel mundial. Ahí tenemos una gráfica donde precisamente mostramos que el número de pasajeros que había, el total de pasajeros que había en 1970 es igual al incremento que hubo de 2014 a 2015. El volumen total de pasajeros es igual al incremento que se registró de 2014 a 2015. ¿Y qué es esto? Lo que demuestra es que viajar, pues volar es la forma preferida de viajar de la humanidad. Y creemos que de todas maneras va a seguir siendo. Podemos ver que además es resistente a varias crisis, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ahí la crisis del Golfo Pérsico, la crisis de los tigres asiáticos, donde prácticamente no hubo una disminución. Tenemos ahí, por ejemplo, la crisis del 9/11 y del SARS, donde sí se juntaron ahí un par de crisis y sí hubo una disminución, pero rápidamente vuelve a tomar su tendencia a la alza, y prácticamente es un sector que llamamos resiliente, ¿no? Y esto es lo que precisamente es el motor de nuestra industria. ¿Por qué? Porque entre más gente haya viajando, entre más tráfico de pasajeros y de carga haya a nivel mundial, pues lo que pasa es que hay más necesidad y hay más demanda de los equipos que nosotros manufacturamos, que son las aeronaves. En 2019, yo recuerdo que se acercaron con nosotros algunos periodistas y nos preguntaron, oiga, ¿cómo ve, cuáles son las perspectivas para el 2020? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que se espera para el 2020? Y como ustedes recordarán, pues nosotros teníamos ciertas reservas a pesar de que preveíamos que el 2019 iba a cerrar como un buen año. Teníamos nosotros ciertas reservas para el 2020 porque como ustedes recordarán, eh, eh, estaba la crisis del 737 MAX, que a partir de poco antes de la mitad del año 2019, las autoridades aeronáuticas decidieron poner en tierra por un par de accidentes que hubo y mientras no se solucionara un asunto eminentemente técnico de los aviones, ¿no? Entonces decíamos, ¿sabes qué? Pues eso, aunque la planta no ha parado, obviamente en algún momento vamos a tener alguna disminución acerca de esto, ¿no? Este, Las autoridades aeronáuticas, por supuesto, estaban y siguen operando con mucha cautela y están siendo sumamente cuidadosas antes de poder dar la autorización de regreso a este importante. El 737 es uno de los aviones icónicos de la industria, es sin duda el avión más vendido en la industria de la aviación comercial, ¿no? Y pues obviamente las autoridades no iban a dar una autorización a la ligera y están haciendo y tomándolo con muchísima cautela. La fábrica, como mencionaba, a pesar de que los aviones ya no podían volar, las aerolíneas no podían utilizar esos aviones para volar y separaron las entregas de Boeing hacia las aerolíneas en este modelo, la planta siguió fabricando, continuó trabajando todo 2019, la planta siguió trabajando como si nada, y lo que hicieron pues fue, ¿cómo se llama? Estacionar estas aeronaves en los patios de las fábricas hasta que llegó el punto donde ya no cabían más aviones y pues pero prácticamente en 2019 siguió trabajando.
Y se veía también, obviamente, pues estamos hablando de diciembre, noviembre, también se veía como un factor, pero a lo mejor era el factor menos importante, se veía como un factor, pues sí, de riesgo, sobre todo en la demanda de Asia, por una cuestión de un virus que se veía que estaba generándose en China y que, ¿cómo se llama? Pues había una epidemia y había una potencial caída en la demanda en China y en Asia, ¿verdad? Pero realmente en ese entonces pues se veía tal vez como una posibilidad de poder llegar a ser una cuestión como el SARS, ¿no? Como la gripe aviar y todas esas cosas donde pues sí había una crisis sanitaria, pero se controlaba y se manejaba, ¿no? Entonces así se veía en 2020, en 2019 el pronóstico del 2020. Ahora vamos a pasar a qué es lo que pasó en 2020. Bueno, en 2020, feliz año nuevo. El 737 detiene su producción, la planta, ya no caben más aviones en los patios y detiene su producción en enero del 2020. A la fecha están apenas eh, reiniciando operaciones, pero de manera muy lenta porque los aviones siguen estando en tierra. La autoridad aeronáutica se espera que dé una certificación y una autorización para volver a volar el MAX. Y obviamente tiene una cantidad de redundancias de seguridad que de haber sido un avión que tenía un problema de seguridad, pues ahorita va a ser sin duda uno de los aviones más seguros porque le están poniendo todos los ojos de todas las autoridades y de todos los expertos están en ese avión y yo creo que va a ser uno de los aviones más seguros una vez que regrese a los cielos, ¿verdad? Pero por lo pronto ahorita desde enero hasta la fecha, la planta del 737 MAX está detenida. Uh, ¿Y qué creen? Que la epidemia esa que se localizaba en la ciudad de Wuhan y que pues era en Wuhan y que no había habido tantas transmisiones, por ejemplo, en Beijing y en otras ciudades de China, pues resulta que no hubo en otras ciudades de China tanto, aunque yo creo que sí hubo, y lo que sucedió es que eso se convirtió en una pandemia global, afectando primero a Medio Oriente, luego después a Europa y luego después a América y pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Uh, y lo demás es historia, ¿no? Se paraliza el tráfico de pasajeros en el mundo. Ahorita estamos viendo algunas reactivaciones, empezando precisamente desde Asia, que fueron los primeros que tomaron los efectos de la pandemia, hasta ahora está empezando Europa. Ahorita estamos viendo también alguna reactivación aquí en Latinoamérica, pero prácticamente ahorita estamos nosotros en las etapas más difíciles de esta crisis. Y pues, ¿qué les digo? La historia es de terror, ¿eh? El número de pasajeros de como estábamos antes de la pandemia, de como estábamos en los meses previos de la pandemia, se cayó no tuvo una disminución sino se cayó a aproximadamente un 14%. O sea, tuvo una disminución de un 86% contra lo que se había venido registrando en los meses anteriores. Eh, Obviamente, al no haber tráfico aéreo, pues tampoco hay demanda de aeronaves, tampoco hay demanda por mantener esas aeronaves y pues el tema pues es un tema prácticamente eh, de de un impacto muy negativo, muy importante, tanto para el sector de la aviación como en realidad para el sector turismo y yo creo para todos los sectores económicos en mayor o menor medida. Es raro el sector económico que se escapa a esto. Uh, Ante la crisis y ante la magnitud de la situación, los gobiernos empiezan a dar apoyo en diferentes formas, como subsidios a salarios,
algunos apoyos y préstamos directos, algunos directamente a la ciudadanía, otros directamente a las empresas, otros con reducciones fiscales, pero en realidad pues hay un apoyo de los gobiernos ante la crisis. Ahí vemos que México es de los de la parte de abajo de la tabla y nosotros pensamos que podría estar un poquito más arriba, ¿no? Eh, los fabricantes de aviones están teniendo una reducción de producción muy significativa. Y por ejemplo, tenemos que Boeing, por ejemplo, el 737 y el 777 prácticamente están retrasando su producción hasta el 2021. O sea, no, creo que del 737 MAX hay programados, creo que 12 o 2 después de estar produciendo niveles de casi 60 aviones por mes. Ahora van a quedar en niveles de 12 en lo que resta del año. O sea, estamos hablando de 2 aviones por mes y tal vez menos dependiendo de cuándo se dé la certificación del 737. Airbus no es la excepción. Airbus tiene ahorita un programa de 3,000 empleados en Francia en desempleo parcial. Y al parecer este es solo el principio. Embraer tiene cierres temporales por un mes en Brasil y prácticamente parte de su personal está en paro técnico por 60 días. O sea, al bajar la demanda tan drásticamente, lo que sucede es que se afecta prácticamente toda la industria. Y nosotros, de acuerdo a algunas pronósticos y algunas estimaciones que hacen diferentes expertos en la materia, estiman que aproximadamente entre el 2022 y el 2023 podamos llegar a estar en los mismos niveles que estábamos justo antes de la pandemia. Eso quiere decir que nos queda, o sea, prácticamente tenemos un resto del año del 2020 muy difícil. Vamos a empezar paulatinamente a regresar en 2021. En 2022 vamos muy probablemente 2023, inicios, finales de 2022 o principios de 2023, vayamos a estar llegando a los niveles que estábamos en 2019, o sea que prácticamente vamos a estar perdiendo 2 a 3 años, ¿no? Y aquí tenemos las reducciones de aviones de un pasillo, estamos hablando de reducciones aproximadamente de un 40% en su producción. Los de doble pasillo, que son los aviones que ejecutan las rutas internacionales, pues esos están teniendo reducciones todavía más drásticas, ¿verdad? De un 60 a 75%, ¿verdad? Hay una disminución de órdenes programadas, ya sea o cancelación o posposición de entregas de órdenes programadas de 15,000 aviones, que es un mundo de aviones. ¿Y para México qué es? Pues mira, para México nosotros estamos estimando 3 escenarios. Un escenario pesimista en el cual esperamos que esto descienda a niveles de alrededor del 45%. El escenario más esperado es que tengamos una reducción de aproximadamente un 30 al 35% y un escenario optimista que esté alrededor del 25%. Los niveles de exportación, pues de nuestra gráfica de ensueño que teníamos, pues vamos a tener sin duda una caída importante en el 2020. Como les decía, la recuperación la esperamos entre 2022 y 2023 para poder llegar a los niveles que teníamos en 2019, justo antes de la pandemia. ¿Sí se acuerdan de esta diapositiva, verdad? Donde estas se las presentamos al principio cuando empezamos a hablar del sector. ¿Qué es lo que esperamos en 2020? En 2020 contra 2019, pues reducciones del 25, entre el 25 y el 45% contra 2019. El número de instalaciones industriales sabemos que va a haber, va a haber empresas que no la hagan, que no sobrevivan a esta crisis por
diferentes razones, pero la más socorrida es por el tema de flujo de efectivo. Los niveles de exportaciones que estaban en 9.6 billones de dólares van a estar entre 5.3 y 7.2 billones de dólares. Y el tema de los empleos, habíamos hablado de que el sector en 2019 cerró con 60,000 empleos. Estamos hablando de que en todo este tiempo de la crisis, los próximos, estaban esperando que de aquí a septiembre se vayan a perder aproximadamente unos 20,000 empleos directos, al menos temporalmente, porque cuando esto empiece a repuntar, pues obviamente la gente se verá recontratada, pero ahorita, por lo pronto, estamos hablando de una disminución cercana al 30% del personal ocupado. Y se acuerdan de la expectativa para el 2020, ¿verdad? Que teníamos una bolita de cristal. Pues ahorita tenemos el yin y el yang. Y ahorita me explico por qué es el yin y el yang. Esto es más o menos lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Por qué el yin y el yang? En chino, la palabra crisis se escribe con dos pictogramas. Un pictograma que significa peligro, o que se usa para describir la palabra peligro, y otro pictograma que se utiliza para describir la palabra oportunidad. Sin duda tenemos una serie de retos y de peligros y los impactos de esta crisis son, no son comparables a ninguna crisis que nos haya tocado vivir en el sector desde que el sector existe en esta nueva ola del sector, que es a partir del año 2000, alrededor del año 2000. Nunca nos había tocado ver esto en la industria aeroespacial. Si juntamos todas las crisis juntas, esta crisis que estamos viviendo es mucho más importante que todas esas crisis. Pero bien dicen que donde precisamente mucha gente se centra en los peligros y en los retos que tenemos que resolver, que realmente no son menores, son retos muy importantes, pero estamos seguros también que dentro de esta crisis se van a generar también una serie de oportunidades de igual magnitud, también, muy importantes. ¿Y cuáles son estas? Nosotros estamos empezando a ver una tendencia que ya existía, pero ahorita ya existía como una cosa que sería bueno tener por parte de las compañías, tener sustitución de importaciones y tener a tus proveedores cerca. Lo que está sucediendo es que ahorita ya es una cuestión que es imperativa, es importante, hay un potencial muy importante para sustituir importaciones. ¿Por qué? Porque hay también una tendencia a que el bloque occidental, que prácticamente está conformado por Norteamérica y por Europa, están buscando disminuir la alta dependencia que tienen de China, con opciones de proveeduría en fuentes confiables para que reduzcan este riesgo. Y pues vemos en el caso de Europa del Este, tenemos a Turquía, República Checa, el norte de África, como Marruecos y Túnez, y México resulta ser que es la opción en Norteamérica. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estar listos para agarrar estas oportunidades. La reconversión y transformación. Tenemos pymes, cada vez más tenemos pymes que actúan con mucho éxito en los sectores de la industria médica y de la industria automotriz, entrando también con éxito a diversificarse a la industria aeroespacial. Entonces, se empiezan a abrir una serie de oportunidades también que esta crisis nos plantea y nos pone, pero debemos estar como sector y como país listos y preparados para tomar esas oportunidades. Si no estamos listos y si no nos preparamos, alguien más las va a tomar. Alguien más las va a tomar y es bien feo ver cómo se pasa el camión de largo, ¿no? Y no tenemos la oportunidad de subirnos.
Entonces, la forma de subirse al camión es estar preparados. Yo creo que México sin duda tiene toda la capacidad para estar preparado y para responder a estos retos y para poder tomar estas oportunidades como se merecen. Eh, las empresas mexicanas y los empresarios mexicanos han demostrado que tienen la capacidad para sobreponerse a las crisis y para, a raíz de las crisis, tomar y desarrollar y poder salir fortalecidos para poder tomar las oportunidades que se plantean, ¿no? Y para terminar, me gustaría recordar una frase que dijo un señor que fue uno de los precursores de la industrialización en el equipo de transporte, que decía que cuando todo parece ir en contra tuyo, recuerda que los aviones despegan con el viento en contra, nunca con el viento a favor. Entonces, la moraleja de la historia es que necesitamos seguir preparándonos, necesitamos seguir trabajando, haciendo lo que nos toca hacer, porque esto nos va a llevar a alturas y a desarrollos que a lo mejor ahorita ni siquiera los tenemos pensados. Y con esto pasamos a la última sección, que son precisamente las preguntas y respuestas. Yo con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Liscano, por su presentación y por la claridad de los conceptos. Durante su participación hemos recibido distintas preguntas y comentarios por parte de nuestra audiencia. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas en los próximos 5 a 10 minutos y aquellas que por cuestión de tiempo no alcancen a responderse se estarán contestando vía correo electrónico durante los próximos días. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas. La primera pregunta, ingeniero, es de José Luis Zúñiga. Ingeniero, desde la FEMIA, ¿cuál es la recomendación más importante para las empresas que están reactivando sus operaciones? Pues mira, la primera recomendación, obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con el tema sanitario, ¿no? Porque aunque suene a cliché, nuestro mayor activo en la industria es la gente que hace, pues nuestros colaboradores, la gente que hace posible las operaciones. Este sector es basado en habilidades y en la experiencia de la gente, entonces prácticamente esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es, obviamente, ser muy cuidadosos con los temas de flujo de efectivo, pero no escatimar en los temas que son realmente importantes, como que, por ejemplo, certificaciones. Las certificaciones tienen que estar ahí y tenemos que estar preparados otra vez para poder agarrar esas oportunidades. Si no está certificado, entonces lo que va a suceder es que las oportunidades van a pasar de largo. Y yo creo que un fenómeno que está sucediendo ahorita muy interesante es que las mismas empresas ahorita, que antes tardaban para, por decir algo, responder un RFQ, las empresas están siendo más reactivas y están teniendo una cultura de ser mucho más asertivos y más efectivos y más eficientes a la hora de operar tanto en los temas administrativos como en los temas productivos. Entonces, estar preparados con eso, obviamente no ser muy cuidadosos en los temas de flujo de efectivo, pero sin dejar de pensar en los temas importantes para el desarrollo del negocio. Muchas gracias, ingeniero. Con la entrada en vigor el pasado 1 de julio del TEMEC, nuestra audiencia nos pregunta lo siguiente. Voy a juntar algunas preguntas que son referentes al tratado. La primera es, ingeniero, de Víctor Rodríguez. ¿Cómo influirá el TEMEC en el desarrollo de la industria? Pues mira, desde el punto de vista arancelario, si lo ves así como un tratado comercial, ¿no? Prácticamente, en NAFTA prácticamente estamos completamente desgravados y ahorita sigue la situación. Eso es una cuestión que sigue igual. Lo que yo creo que va a ser diferente, primero son los procedimientos, van a ser mucho más ágiles y se van a desarrollar a ser más ágiles, a tener procedimientos más eficientes en los temas
pues, de despacho aduanal y de los temas de comercio exterior sobre todo, pero muy importantemente también estamos empezando a ver una integración, y esto es una cuestión muy sutil, una integración muy importante entre los tres países, ¿no? Que antes en algunas ocasiones se veía todavía como si estuviéramos compitiendo entre los tres, que de alguna forma competimos, pero en realidad competimos como bloque contra otros bloques globales y contra otras regiones del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita está empezando a cobrar conciencia de eso, y yo creo que ese va a ser la mayor aportación del TEMEC en este caso, y eso sin duda va a generar también una cantidad de oportunidades gigantescas. Los temas de origen, ¿no? Dentro del tratado son más altos. Sin duda va a haber, como te decía, va a haber un efecto positivo para México y para el sector norteamericano, ¿verdad? Para el sector de los tres países que conforman el TEMEC para esto. Sí existe, y sin duda va a tener un efecto similar, aunque es un poco más, ¿cómo te diré?, más abierto que el tema automotriz. Muchísimas gracias. Nos pregunta Carlos Berumen, aunque la industria aeroespacial a nivel mundial sufre una caída, ¿podríamos esperar que México se vea beneficiado por el nearshoring como se puede ver en la industria automotriz? Sin duda, sin duda. Y yo creo que a final de cuentas, todo lo que ganemos de nearshoring y que de alguna forma ayude a paliar el tema de la crisis de la falta de demanda, que estimamos que va a tomar, te digo, un par de años. Cuando se recupere, lo que va a hacer es que van a regresar los volúmenes que teníamos antes, pero vamos a tener más programas por el tema del nearshoring. Y eso ¿qué es lo que va a suceder? Es que va a catapultar a la industria aeroespacial mexicana a ser un jugador muchísimo más importante de lo que es ahora en el contexto internacional. Sin duda, sí. Muchísimas gracias. Tere Hernández, totalmente de acuerdo. Las pymes mexicanas estamos demostrando gran capacidad. Nosotros nos enfrentamos mucho a falta de personal técnico. ¿Alguna recomendación para las empresas Tier 2 que queremos involucrarnos en este sector? Miren, yo una recomendación que les haría en general es que busquen prepararse. A veces en el sector las noticias no son muy agradables, sobre todo cuando creemos que estamos perfectamente preparados, y luego ya cuando nos confrontan a lo que es la realidad del sector, de nuestro sector, que es un sector muy demandante, pues a veces quedamos cortos, y lo que necesitamos hacer es entrar un poquito con el ánimo de buscar desarrollar, aprender y prepararse cada vez más para poder estar más preparados para esto. Como ustedes saben, o a lo mejor no saben, la FEMIA cuenta con un programa nacional de desarrollo de proveedores, donde precisamente lo que hacemos es decirles a las empresas dónde están paradas y buscar sus gaps, de tal forma que también los ayudamos y los orientamos para que puedan prepararse mejor para estar esto. Y si ya están preparados, pues entonces los subimos al ruedo y los exponemos a la demanda o a los compradores para que puedan empezar a satisfacer demandas de esto. Entonces, yo les recomendaría pues que se acercaran a la FEMIA, al programa de proveedores. Es más, de hecho, ahí están mis datos, y ahí están los datos del teléfono y mi correo, ¿no? En caso de que quieran algo, yo directamente los dirigiría con los responsables del programa de desarrollo de proveedores. Gracias, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta de Diego Amante Soria. ¿Existen proyectos de colaboración de industrias mexicanas aeroespaciales con industrias de otros países en América Latina? Por ejemplo, para la creación de consorcios multinacionales. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, pero hasta el momento que yo recuerde, a lo mejor sí hay alguna,
pero si hay son más bien excepciones a la regla, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad que debemos voltear a ver y evaluarla y valorarla en su justa dimensión, porque creo que tiene mucho valor y hay un potencial importante, sobre todo porque se pueden hacer sinergias importantes en diferentes mercados y con diferentes experiencias y habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que no lo hemos hecho con la profundidad que debiéramos de haberlo, que debiera, de acuerdo al valor que tienen este tipo de alianzas, ¿no? Pero pues como dicen, ahorita yo creo que el tiempo es ahorita es cuando podemos empezar a evaluar ese tipo de alianzas y de partnerships entre empresas de Latinoamérica. Gracias, ingeniero. Benito Juárez Rodríguez, ¿cuál es su lectura sobre el desempleo que tendremos en esta industria durante el 2020, pensando en que habrá una recuperación paulativa hasta el 2021? Toda esa fuerza laboral migrará a otra industria y quiero unirla con la de Rubén Treviño, que va más o menos en el mismo sentido. Él pregunta cómo ve el tema del personal en la industria para este segundo semestre. ¿Se mantendrá el personal o habrá un decremento? Bueno, no, como lo planteé en la presentación, sí esperamos un decremento y un decremento, estamos hablando de pues, aproximadamente una tercera parte, un 30% del personal que quedará al menos temporalmente sin trabajo. Nosotros prevemos que esperemos que sea temporal y que de alguna forma el sector, otra vez volvemos a las definiciones, el sector de aerotransporte se recupere lo más pronto posible. ¿Cómo se va a recuperar y quién marca el tiempo ahí? El virus marca el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida en que se resuelva cómo tratar uh, uh, tratar el tema de la enfermedad que provoca el virus y buscar soluciones terapéuticas para evitar que tenga los porcentajes de letalidad que tiene hasta ahorita, ¿no? O en su defecto, en el caso de que se obtenga una vacuna, entonces en ese momento nosotros pensamos que va a volver va a haber una reactivación en el tema de la industria de aerotransporte y va a volver a subir el número de pasajeros y en ese sentido pues va a volver a subir también la demanda de aviones y de equipo y en ese sentido pues va a tener que volver a haber una recontratación de la gente que estaba sin trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ahorita tenemos 60,000 y tenemos un nivel de exportaciones de 9.6 billones de dólares, y esperamos que en un año y medio, 2 años, esté de regreso a esos niveles, pues entonces lo que vamos a hacer es que pues, ahorita por esta situación se van a tener que, va a tener que reducirse esa plantilla en un 30%, pero paulatinamente se irá recontratando conforme se vaya recuperando esto. Ojalá, nosotros vemos que esto puede ser en un año y medio, 2 años, pero lo que nosotros esperamos es que estos tiempos, pues en realidad los dicta el virus. Si el virus de repente se le ocurre salir mutado, Dios no lo quiera, el año que entra, ¿verdad? Y tenemos que volver otra vez a suspender viajes y a volver a entrar en cuarentenas generalizadas a nivel global, pues esto no va a ser de un año y medio, ¿verdad? El tiempo lo marca el virus. Gracias, ingeniero. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Diego Amante Soria. ¿Hay acuerdos de cooperación espacial entre FEMIA y la Agencia Espacial Mexicana? ¿Existen algunos proyectos de diseño o manufactura espacial, por ejemplo, nanosatélites llevados a cabo o planeados por empresas mexicanas o extranjeras ya establecidas en México? Y la siguiente es de Víctor Vázquez. ¿Hay planes de incrementar la incursión de proveeduría de las empresas mexicanas en el sector de defensa?
Sí, las dos preguntas son muy pertinentes y precisamente yo creo que tienen que ver con los temas de oportunidades que estamos viendo. Voy a tocar primero el primero que es espacio. ¿No? Este espacio tenía ya una dinámica importante, pero a raíz de todo esto yo creo que va a tener todavía una dinámica mucho más acelerada. Yo creo que los temas de espacio van a ser fundamentales en los próximos años, en los años venideros. Nosotros vemos que es una megatendencia en esto y pues es el salto necesario y natural. Por supuesto que hay proyectos y por supuesto que hay empresas que están ahorita, mientras nosotros estamos platicando, hay proyectos importantes de desarrollo en la industria espacial. Hay un movimiento muy importante del cual nosotros somos parte también, junto con la agencia y con algunas empresas del sector que están liderando esto para desarrollar temas en este subsector que es la industria espacial. ¿No? Entonces, vemos que esa sin duda va a ser en el más en el mediano que en el largo plazo, una de las industrias que va a representar una oportunidad gigantesca para México, ¿no? La industria espacial. Entonces hay que estar pendientes de los desarrollos en esta industria. Número dos, el tema de defensa. Nosotros desarrollamos una encuesta con algunos de nuestros miembros para ver qué programas estaban atendiendo y nos dimos cuenta que aunque en su volumen, en el volumen de ventas no era una cuestión muy significativa, muchos de ellos, un porcentaje, me atrevería a decir que un porcentaje importante, ¿verdad? Tienen algún producto o algún proyecto de defensa dentro de sus plantas. Y sin duda yo creo que esta es otra área de oportunidad también que puede generar grandes dividendos y que debemos de buscar en aras de una diversificación de nuestro sector y que sin duda es un tema que para el sector pues es un tema que existe y que alguien lo tiene que hacer y pues qué mejor que lo haga México. Muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de uno de nuestros seguidores que está viendo la transmisión por nuestro sitio en Facebook. Se llama José Osegueda. La FEMIA se está adaptando ante la crisis para introducir empresas mexicanas a la federación. ¿Cuáles son los requisitos para poder integrarse? Pues mira, de hecho, sí tenemos algunos requisitos de integración como miembro, sí hay algunas normativas que están establecidas por estatutos prácticamente desde que se creó la FEMIA. Sin embargo, estamos haciendo muchas actividades también donde las empresas que les interesa participar en esto pueden participar a pesar de no ser directamente miembros de FEMIA. Quiero hacer mención, por ejemplo, estamos lanzando un inventario de capacidades del sector donde no necesitas ser miembro de FEMIA para participar en eso y también estamos dispuestos, si el que quiera participar en esto para incluirlo como parte del ecosistema del sector aeroespacial en México, está abierto también y ahí no hay una necesidad de ser un miembro. Las características los requisitos para ser miembro es, número uno, necesitas tener operaciones dentro de México. Número dos, necesitas hacer un producto o servicio que vuele o ser un proveedor de un producto o servicio fundamental que sea, como dije, fundamental para que las empresas que hacen productos y servicios que vuelan puedan operar adecuadamente.
Son esas dos categorías. Necesita hacer cosas que vuelen, ¿verdad? Y estar en México, o hacer un producto o servicio que sea fundamental para esas empresas que hacen cosas que vuelen dentro del sector aeroespacial. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Quedaron muchas preguntas pendientes de responder. Como les comentábamos hace unos minutos, se responderán vía correo electrónico. Les agradecemos a todos su activa participación. Agradezco nuevamente al ingeniero Lizcano, presidente ejecutivo de la FEMIA, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poder contar nuevamente con su valioso apoyo en una futura oportunidad. Asimismo, le damos las gracias a todos quienes participaron de esta presentación en línea. Ingeniero, si quiere tomarse unos momentos para despedirse de nuestra audiencia, adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Yo quiero primero agradecer a México Industry News la oportunidad que me dan de platicar acerca del sector y de esta industria, pues, que es una pasión para nosotros. Y pues invitarlos, o sea, sabemos que los retos son muy grandes, pero también sabemos que las oportunidades que se van a plantear junto con estos retos también van a ser muy grandes, y pues hay que estar sobre todo con el espíritu en alto y con una fuerte preparación para poder agarrar y poder tomar esas oportunidades y salir fortalecidos de esto. Puede sonar como a cliché, ¿verdad? De que vamos a salir fortalecidos de la crisis. Yo no soy político, nunca se me ha dado, pero realmente, si analizamos esto, si analizamos realmente lo que va a suceder, vamos a pasar momentos difíciles, sobre todo por el tema de flujo de efectivo, pero si logramos capotear el temporal, yo estoy seguro que las oportunidades que van a estar ahí, sobre todo si nos preparamos y si nos mantenemos con la actitud adecuada, van a ser gigantescos, y que va a redundar en que el sector sea un sector todavía mucho más grande y mucho más fuerte en México. Y quiero también agradecerles el favor de su atención a todo el auditorio de México Industry News, y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Al contrario, ingeniero, para nosotros es un honor haber contado con su participación el día de hoy. Y en nombre de todos mis compañeros de México Industry, les deseamos a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias.